Hace años que quería conocer esta central térmica abandonada en persona. Fue uno de los primeros lugares abandonados de los que vi en reportaje, hace más de 10 años, y ya desde entonces su estructura monstruosa me dejó enamorado. Visitarla fue como reencontrarse con un viejo amigo después de años. Lo conoces, lo has visto mil y una veces, pero el tiempo ha hecho mella en él y lo ves cambiado. Estás alegre porque sigue tirando, a su manera. Triste porque el tiempo lo ha tratado mal y nadie cercano lo ha cuidado como se merece. Hoy conoceréis la historia de una de las centrales térmicas más grandes y modernas que tuvo España. Yep, ¿qué tal exploradoras y exploradores? ¿Cuántas semanas hacía que no pasaba por aquí? Ya ni lo sé, he perdido la cuenta. El caso es que tenía ganas de conocer y de presentaros una de las industrias abandonadas más grandes y famosas que existen en España. Un lugar que, si estás metido mínimamente en el mundillo de los lugares abandonados, seguro que conoces. Como siempre, y a pesar de ser un lugar conocido, agradeceré que no compartáis ni su nombre ni su dirección. Wow. Todo empezó por allá los años 40 del pasado siglo, hace más de 70 años, cuando un grupo de empresas especializada en el suministro de electricidad recibió los permisos para construir la que sería la central térmica más grande y moderna de aquella época en España. Un gran ejemplo de cómo una construcción así puede transformar por toda la vida un entorno rural, para lo bueno y para lo malo. Empezamos por lo bueno, venga. Evidentemente, la central supuso un cambio radical para ese entorno rural, transformando la vida y los roles sociales de toda la gente que vivía y trabajaba en la zona. La construcción puso en el mapa un pequeño pueblo que apenas superaba el centenar de habitantes, haciendo que en unos pocos años superara las 2000 personas. La gran mayoría de estas personas tenía el sueldo asegurado en una central que trabajaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en turnos de 6 horas, y que ofrecía la electricidad suficiente para iluminar cientos de miles de hogares en España. Y aquí pasará algo que pasa siempre, y es que no seré capaz de enseñaros las dimensiones reales de esto. Ahora mismo me siento como una puñetera hormiga. Esto es muy grande, es inmenso. Y da cierto pavor, cierto congojo. Estoy acongojado, da mucha impresión que sea tan grande y tan abierto. Tanto cemento, tanto hierro. No sé. Es muy guay, hacía bastantes días que no visitábamos un lugar así, ¿verdad? Como es normal, la fábrica necesitaba una materia prima para funcionar, el carbón, que calentaba las grandes calderas. Por la zona se abrieron varias minas de carbón que, a pesar de no ser de muy buena calidad, ofrecieron trabajo durante años a cientos de personas.
Aparte, necesitaba agua, esencial para crear el vapor que haría girar las turbinas que generarían electricidad. Supongo que no hace falta que os diga de dónde la sacaban. La población creció tanto por la zona que no solo se edificaron casas nuevas, sino también economatos, escuelas, tabernas e incluso un casino. En un abrir y cerrar de ojos, ese pequeño rincón del mundo se transformó completamente. Durante varias décadas esos grandes muros de hormigón y hierro y la maquinaria que se encontraba en su interior fueron la gallina de los huevos de oro ya no solo para la compañía que las construyó, sino también para todos sus trabajadores y familias. Pero como en todos los reportajes de este canal, la historia de este lugar tiene su declive. La parte mala de todo este gran proyecto viene marcado desde su inicio, y acentuado por el uso del carbón, que provocó desde la apertura de la central grandes humaredas que contaminaban la zona y mermaron la salud de sus trabajadores y habitantes, que se veían expuestos los 365 días del año a su humo negro y denso. A pesar de tener extracciones propias de carbón, a finales de los 70 las minas empezaron a no dar el material suficiente para que la central funcionara a pleno rendimiento, pues quemaba diariamente 900 toneladas. Por lo que se tuvo que empezar a comprar materia prima fuera, y eso era muy caro. Si a este le sumamos que su maquinaria empezaba a quedar desfasada y por lo tanto no era lo suficientemente eficiente, tenemos como resultado que a inicios de los 80 la central térmica más grande y moderna de España estaba totalmente amortizada y cerraba definitivamente sus puertas. ¿Qué hay por aquí? Mira qué guapada. Ostras. Mira qué bonito. Ah, una cocina. ¿No? ¿O laboratorio? ¿Laboratorio te diría yo? Sí. Sí, no es una cocina, es un laboratorio esto más. Es que me ha engañado la... Pero fíjate la mesa. Mira la mesa, la decoración. Ah, sí, claro, porque esto... Sí, esto no es piedra. Esto está pintado. ¿Qué será? ¿Y eso? Es de obra recubierta de yeso y pintada imitando piedra. Me encanta cómo hacían así las cosas antes. Cómo cuidaban la estética incluso en una fábrica, ¿eh? Sí. Algunos de sus trabajadores tuvieron la suerte de ser reubicados en otras fábricas y centrales no tan contaminantes. Muchos otros fueron despedidos sin más. Esto hizo que el pueblo, que en su máximo esplendor fuera el hogar de varios miles de almas, pasara en unos pocos meses a ser un pueblo prácticamente fantasma, teniendo actualmente cerca de 200 personas que viven en él, algunas de ellas solo en verano. En apenas 30 años, este proyecto salomónico, que atrajo tantas miradas, tocó techo
y volvió a dejar aislado y perdido este pequeño pueblo que lo acogió. Estas estanterías para guardar recambios. Qué bonitos. Mira, aquí hay orden con las brocas. De 14, 14 y medio, de 15, 15 y medio. A día de hoy hay varios proyectos encima de la mesa para preservar y recuperar el lugar, la gran mayoría de ellos en forma de museo o centro histórico. Pero como siempre os digo, las cosas de palacio van muy despacio. Más cuando es para invertir en algo que, a día que pasa, es más caro de rehabilitar. ¿Qué creéis que pasará con esta central térmica? ¿Llegará a tener una segunda vida? ¿O como la gran mayoría de lugares abandonados que tenemos en España acabará desapareciendo? Dejadlo en los comentarios. Os leo a todos. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. Intentaré volver muy pronto con otro reportaje de algún lugar abandonado. De mientras, aprovechad mucho vuestro tiempo. Hasta la próxima. Adiós.